Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Me alegro que hayan llegado con bien. Isaac, si me escuchas, bienvenido. Estoy muy contento por ti, por tu mami Jessica y Liam, que con la ayuda de Dios ya están de regreso. Y verdad que es una bendición tenerlos por acá. Entonces hoy vamos a empezar las cartas del apóstol Pablo, como siempre vamos a ir con Efesios. Hoy vamos a hacer parte 1, que es el capítulo 1, el 3. Y la semana que viene, con la ayuda de Dios, seguimos con el 4, 5 y el 6. El autor de esta carta es el apóstol Pablo. La fecha más o menos dice que es en el 62 después de Cristo, aproximadamente. Y el tema de esta carta, de esta enseñanza es Jesucristo el Señor y su iglesia. El contexto de la carta nos habla de la ciudad de Efeso. Dice que su población era de 500,000 habitantes y estaba ubicada estratégicamente como puerto a orillas del mar Egeo, con mucho tráfico, y era muy importante porque esa era la manera que se comunicaban con Asia Menor. Y era reconocido por el culto de la diosa Diana, que era uno de los cultos más grandes en esos tiempos. La carta también, la carta fue escrita por Pablo, mientras tú, adivinen, preso. Probablemente en Roma. Se cree que el apóstol lo escribió no solo para Efeso, sino también para todas las iglesias que estaban alrededor de la provincia de Asia. Esta carta es cumbre de la revelación bíblica y fluye con un río de enseñanzas del Espíritu Santo como resultado de la vida que es de la oración del apóstol Pablo. El objetivo de esta carta es fortalecer la fe, afirmar la revelación de plenitud de Dios en Cristo y procurar el crecimiento y amor y sabiduría del Padre de gloria para vivir como es digno del Señor. Contenido. Dice el número 1, saludos, que son el capítulo 1, versículo 1 al 2. Contenido número 2, la preeminencia de Jesucristo en el plan de la salvación. Preeminencia aquí se refiere a la existencia y la superioridad de Jesucristo sobre todas las cosas. El número 3, oración para la revelación del cristiano, que lo vamos a ver en el capítulo 1, versículo 15 al 23. El número 4, vamos a estudiar los resultados de la redención en Cristo, que se encuentra en capítulo 2, versículo 1 al 3 y el 21. Esos primeros 4 que le di, esto se encuentra en la parte 1 de lo que estamos estudiando, lo que hemos estudiado hoy día, del capítulo 1 al 3. Las características especiales de esta carta dice que la expresión en Cristo es destacada a lo largo de esta carta. Se considera el lugar santísimo de la revelación del Nuevo Testamento. Está hablando de la iglesia. Enfatiza la multiforme obra del Espíritu Santo en el cristiano. Destaca el propósito eterno de Dios y su objetivo para la iglesia. Entonces, si vemos en el capítulo 1, titulado Bendiciones espirituales, saludos de Pablo, en el capítulo 1, versículo 1 al 2.
Y nos dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo aquí, Pablo así como siempre lo ha hecho, siempre saludando y siempre dando las bendiciones y agradeciendo al Señor por lo que está haciendo en él. Aquí destaca que fue escogido por Dios para el oficio apostólico. Él se dirige a los santos fieles que están en Efeso. Frase que nos recuerda que somos ¿qué? Somos santos. Es decir, somos escogidos o separados para Dios. Y esa conciencia y condición genera fidelidad. En Efeso, pues, somos un solo cuerpo en Cristo, sin importar dónde estemos. El ejemplo, Pablo está en la cárcel. Nosotros estamos aquí. Donde estemos, siempre tenemos esa protección, digo yo, del Espíritu Santo. Gracias y paz a vosotros, como lo dice ahí. Palabras que tienen un significado y secuencia muy importante. La gracia sin duda nos habla de Cristo y de su obra, mediante lo cual por fe alcanzamos perdón y vida eterna, sin obras. La paz es precisamente el resultado de la reconciliación entre el hombre y Dios en Cristo Jesús. Esa paz que nos debe de llenar y gobernar nuestro corazón todos los días. No es fácil tener esa paz. Dice que somos escogidos por el Padre Celestial y eso está en capítulo 1 del 3 al 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. ¡Qué privilegio! Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos que predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gloria, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. En estos versículos podemos ver y notar 4 palabras muy importantes que se destacan aquí y que necesitamos definir. La primera es santos. Describe en la Biblia, son llamados así los que han sido hechos santos mediante la salvación. Son llamados así los que han sido hechos santos mediante la salvación. Predestinado. Afirma la existencia de un plan y un propósito divino garantizado para todos los redimidos. Muy importante, para todos los redimidos. No sugiere que ningún fatalismo que incluye a unos mientras nos excluye a otros. Eso lo hablamos ayer un poquito de cómo malinterpretan la palabra predestinado. Porque uno puede decir, no, ¿y cómo sé yo que me voy a ir para el cielo? ¿Y cómo sé yo que me voy para el infierno? Depende de lo que tú hagas. Porque ahí nos dan todo, las enseñanzas, ya el Señor nos escogió. Entonces la decisión queda ¿qué? De parte de nosotros. Bendición espiritual. Se refiere a los privilegios divinos que concede el creyente. Esto es que haber sido escogido, adoptado y perdonado por Dios. Y en 1 Corintios del 12 al 1, ¿alguien lo puede leer? 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, por favor. 1 Corintios, el capítulo 12, versículo 1. Sí.
Muchas gracias. Aquí se utiliza la misma palabra griega para espiritual al referirse a los dones del Espíritu Santo, pero lo cual evidencia de que estos están incluidos entre las bendiciones. Seguimos con la palabra aceptos. Significa literalmente agraciado por gracia en Cristo. Es un término recurrente que designa la esfera que tiene lugar de toda salvación en el ámbito, lugar, perímetro, área, cual se realizan los propósitos del reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos en el ámbito de la iglesia, estamos haciendo los propósitos de Él. Gracias a Dios. En los lugares celestiales en Cristo. Esta expresión solo se usa en la carta de los Efesios. No hay en otra parte en la Biblia que dice esa expresión, Cristo. Perdón, en Cristo, en los lugares celestiales en Cristo. Lo hallamos en 5 ocasiones, que lo vamos a ver más adelante. Se refiere al ámbito de nuestra asociación, con quienes andamos, con quienes nos rodeamos, especialmente cuando estamos allá afuera, en el mundo. Y como en Él tenemos vida, provisión y autoridad. Veamos las citas y las relaciones que ahí vemos. En Efesios 1:3. Gracias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Jesucristo, que nos bendijo y con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya estamos bendecidos. Ya nos bendició, como dice aquí. ¿Ah? Ajá. Gracias. El segundo, o la parte de Efesios, dice en 1:20, ámbito de fuerza de Dios y victoria. Está hablando otra vez del lugar, del área, del espacio, ambiente. En Efesios 2:6. No, pero sí, Efesios 2:6. No tenemos que ir ahí, pero dice que el ámbito de poder de resurrección y autoridad. Eso es lo que hizo Él y que ha hecho nosotros nos ha transformado. Cada día nos va transformando. En Efesios 3:10, no tienen que ir ahí, yo lo voy a leer. Indica espacio de declaración de la revelación por parte de la iglesia. Nos habla de la elección divina, debe ser un motivo de gozo para el cristiano y no fuente de discordias. Que hablamos de ayer de la palabra, que la palabra es que para, no para que contender. En Cristo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Nosotros sabemos eso. Y se nos revela el propósito. ¿Por qué qué? Porque fuésemos santos y sin manchas. Nos hizo santos y sin mancha. Entonces, abusar de la gracia y convertir la libertad en libertinaje, ¿a dónde nos lleva? No sería otra cosa sino que la trampa del diablo. Si andamos en libertinaje. Y es muy importante destacar, según el versículo 5, que dice que los ha hecho por amor para hacernos hijos suyos. Por eso en el versículo 6 se levanta una adoración para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Jesucristo el Señor extiende su misericordia sobre el hombre pecador, cuya sentencia era que la condenación eterna. Pero ahora ¿qué? Ahora nos hace sus hijos o hijos suyos. En el 1:7, del 7 al 12, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 8, que dice sobreabundar
para que con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como los que están en la tierra. Y el 12, el 11, en él asimismo tuvo herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas en el designio de su voluntad. Y el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros somos los primerantes, esperábamos en Cristo, lo que esperábamos en Cristo. Los primeros, primerantes, si no me equivoco. Ajá. Entonces aquí nos dice que el precio, somos redimidos por Jesucristo, el precio de nuestra redención o rescate o liberación fue la sangre preciosa de Jesús. Y destaca nuevamente la ausencia de obras y méritos del hombre destancados, la riqueza de su gracia, lo cual no tiene límites. Y límites, como se dice la palabra, no tiene límites. En el versículo 9, Pablo nos dice que Dios se propuso en un misterio que ahora nos revela. Según el versículo 10, es cual es reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es por eso que el cristiano acorde a la mente de Dios dará a Cristo la preeminencia en todo. Todo. No se queda, hay que entregar todo. El versículo 11, como lo dice ahí, nos permite ver claramente la soberanía de Dios. Perdón. Estaba en el versículo 11. El versículo 11 nos permite ver claramente la soberanía de Dios. Sin duda, esa soberanía no cancela la responsabilidad humana. Más bien, su soberano amor nos llama a seguir su voluntad buena, perfecta y agradable. Caminar en su voluntad es la mejor adoración. No hay otra. Seguirlo. Dice que somos sellados por el Espíritu Santo. La promesa en el versículo 1, el 13 a 14. ¿Ah? Capítulo 1, versículo 13 y 14. Gracias. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y el 14, que es las arras de nuestras herencias, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. El momento en que oímos la palabra de verdad, el mensaje de salvación, y por haber creído en él, es muy importante, de manera simultánea recibimos la salvación y el sello del Espíritu Santo. Debemos tener en cuenta de que el sello indica propiedad, seguridad y garantía. Y no lo quiero poner como este ejemplo, más o menos para tener una idea. Cuando una vaca, un toro, un animal le ponen ese sello que lo queman, ya tiene el nombre de a quién pertenece y ya esa vaca o lo que sea es de esa persona. La misma idea, nosotros somos de Cristo, somos sus hijos. El sello es el mismo Espíritu Santo de la promesa. Y de la promesa porque Dios lo dijo a través de sus profetas varias veces en el Antiguo Testamento y luego por boca de su Hijo Jesús. Cuando nos dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, quiere decir que es la prenda, la garantía. Venimos hasta con garantía.
¿Qué cosa, verdad? Que todo lo demás que se ha prometido se cumplirá. Y ese es nuestro Señor. Y aquí nos dice que cuando empieza algo, Él lo termina. Él no lo deja por la mitad. ¿Y qué está haciendo en nosotros? No está qué, no está haciendo hijos de ellos, nos está transformando, nos ama y no se cansa de hacer lo que está haciendo en nosotros. El espíritu de sabiduría y revelación. El mismo capítulo del 15 al 17. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o Espíritu Santo de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es muy importante destacar la naturaleza de la oración de Pablo, pues precisamente ora por el crecimiento, por nuestro bienestar espiritual de los creyentes en Efeso. Entonces no debemos rogar solo por la salvación de las personas, sino por su crecimiento. Nosotros le llamaban allá seguimientos en la iglesia donde estábamos. Y era no solo, ¿para qué? Para asegurarnos que esa persona estaba bien, que si necesitaba algo. Y eso ayuda a esa persona a decir, wow, ellos están interesados en mí. Ese es Dios que está haciendo las cosas en nosotros. Y ahí van, ¿qué? Creciendo. Y la fortaleza en Dios después de ser cristiano nos da más fortaleza. En este caso, Pablo nos revela el pedido de su oración, que Dios le dé espíritu de sabiduría y revelación. Dice que es un espíritu necesario no solo para saber, muy importante, no solo para saber, sino para alcanzar revelación que transforma la vida práctica del cristiano. No se trata de acumular conocimiento en nuestra mente, sino de conocer a Dios para vivirlo de nuestro corazón. Ahí no está hablando de la sabiduría, sé que podemos saber todo lo que tiene todo aquí, pero ¿qué? Sino para conocer a Dios, para vivirlo dentro de nuestro corazón, o sea, imitarlo a Él. Qué hermoso es ver aquí la Trinidad. La Trinidad son los tres, ¿no? El Padre que nos escogió, el Hijo que nos redimió y el Espíritu Santo que nos enseñó. Aquí hace una revelación que la iglesia debe tener, y esto se encuentra del 18 al 23. El 1, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El número 19, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ahí lo pueden leer ustedes, lo pueden ver, ¿verdad? La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A continuación, Pablo nos describe aquellas cosas que debemos conocer y vivir. Y eso es lo que está hablando. Dice, la esperanza de que nos has llamado, certeza absoluta de las bendiciones y bienes futuros y eternos. La riqueza de la gloria de su herencia, que son las bendiciones por gracia divina, que el cristiano puede vivir y experimentar. Y eso lo estamos experimentando ahora. La superminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos,
para con nosotros lo que creemos. Otra vez está diciendo la palabra creemos. Poder de Dios que actuó en Cristo y ahora actúa en el cristiano, manifestándose de la siguiente manera. Resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó a la diestra, como dice ahí, del Padre en los lugares celestiales, que lo explica en el versículo 20. Le dio lugar de autoridad sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre, que está en el versículo 21. Sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza de su iglesia, lo cual es su cuerpo, el versículo 22. Vemos entonces aquí la iglesia ocupa un lugar de privilegio y de autoridad sobre todo poder y autoridad del diablo y sus principados, ya que están bajo los pies de Cristo. No podemos decir pisoteados, ¿no? Porque y nosotros, su iglesia, somos su cuerpo. Nosotros formamos la iglesia. Esas verdades deben ser reveladas al corazón de la iglesia. Por esto oró Pablo. Estas eran las oraciones de él. Ya que de esta manera la iglesia del Señor avanzará en victoria continua sobre los poderes de las tinieblas, los cuales están bajo sus pies, como lo explica ahí en el último versículo, en el 23. Ahora nos vamos al capítulo número 2. Y nos habla de la salvación por la gracia de Dios. Y el capítulo 2, del 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el número 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Así nos conocían, lo mismo que los demás. ¿De qué nos habla? Que la muerte, a lo que se hace referencia aquí, es la muerte espiritual. Y esto se debe a los delitos y pecados, aunque como andábamos ante Cristo. Cuando nuestro estilo de vida era gobernada por la corriente de este mundo, o es decir, por la falta de la vida de nosotros sin Jesucristo, el príncipe de la potestad del aire, esa era una obra de referencia a Satanás. Concluimos entonces que todo lo que está sin Cristo está muerto y anda según este príncipe de las tinieblas. Está sujeto a la voluntad del diablo, pues es quien opera en los hijos de desobediencia. Es decir, hijos que desde Adán se han caracterizado por desobediencia. Y así éramos nosotros. El versículo 3 nos recuerda que antes de Cristo, en nuestra vida así vivíamos. Un desorden, andábamos pecando, andábamos en la carne, sujetos que a los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Hablamos de esta naturaleza caída y rebelde, heredada ¿por quién? Por Adán. Aparece una triste y un deseo que de un título que en realidad suena bien maluco, que dice hijos de ira. Y así nos reconocían. Es decir, que aquellos sobre quienes ha reposado la ira divina por su continua desobediencia. No obedecíamos. Y por eso no titulan como hijos de ira. La obra de Dios por amor. Eso está en el 4, versículo 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó.
El 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos da vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Se destaca la ilimitada misericordia de Dios, quien por amor hacia nosotros, estando muertos espiritualmente y por su gracia, nos dio vida en Cristo. Pues debe mantenerse claro siempre que Jesucristo es la resurrección y la vida. Debemos considerar también varias cosas, varias acciones de Dios hacia nosotros. En estos versículos nos son reveladas acciones por su amor. En el versículo 4 dice que nos amó. Dios es amor y aquí presenta su amor hacia nosotros. Antes de que le conociéramos, por ese amor envió a su Hijo a morir por nosotros. El versículo 5 nos dice, dio vida, precisamente cuando estábamos muertos y alejados y ajenos de la vida de Dios. Versículo 6, con Él nos resucitó. La resurrección de los muertos es columna de nuestra fe. Y al estar muertos espiritualmente, cuando Cristo llega a un corazón, lo resucita dando una vida nueva. El versículo 6 nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. La palabra aquí sentar es muy importante. Esta epístola indica la nueva posición que tenemos en Cristo. La abundante riqueza de su gracia. Y aquí nos vamos para el 7, el versículo 7 y el 10. Gracias, hermano. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. Y el 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿De qué nos habla? De que Dios ha determinado que su iglesia sea una evidencia eterna de su gracia. La frase abundante riqueza de su gracia y su bondad nos expresa una obra basada en su ilimitado amor y una bondad amplia que la mente humana no alcanza a abrazar, como dice aquí, ilimitada. El Espíritu Santo, mediante las Escrituras, nos recuerda una vez más que somos salvos por su gracia, sin obras. Que las obras nos perdonan nuestros pecados. En primer lugar, porque las obras no nos limpian del pecado. Y lo vuelve a repetir. Y en segundo lugar, para que nadie como dice ahí, se glorie en sí mismo. Pues toda la gloria es de ¿quién? De Dios. Somos hechura suya para buenas obras que fueron diseñadas desde antes de la fundación del mundo. Cada creyente es el resultado de un plan celestial. La palabra hechura se traduce en el término griego que dice poemia o poemia, de donde se deriva la palabra castellana poema. Y no estaría mal entonces de decir que somos una poesía de Dios, una obra de arte del Señor. En el mismo capítulo del 11 al 12, dice que por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. El 12 dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos del pacto de la promesa, sin esperanzas y sin Dios en el mundo. Antes de Cristo venir, los gentiles, no hebreos, eran llamados incircuncisos, como dice ahí, calificativo que menospreciaba a los que estaban bajo del pacto. Ni pertenecían ni pertenecían también a la nación de Israel, ajenos de Dios, el cual solo se podía conocer por medio de Israel, judíos y gentiles unidos en Cristo, que nos habla en el 12 y en el 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Los unió, había una pared, ¿no? Derivando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y el 16 nos dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella que las enemistades. El 17 nos dice que y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En contraste con la porción anterior, vimos que los que estaban lejos ahora son cercanos por la sangre de Jesús. Cristo vino a ser nuestra paz y quitó la pared de separación, como dice ahí. Mediante la cruz del Señor nos une en un solo cuerpo. Por eso a los unos y a los otros, judíos y gentiles, los fueron que anunciado las buenas nuevas, como nos habla la palabra. La iglesia es como un gran edificio. Aquí estamos, nosotros somos los pilares, ¿no? Las columnas. Se presenta ahora a la iglesia como un gran edificio en construcción. Somos templo de Dios y nosotros estamos en construcción. ¿Por qué? Porque la iglesia con la ayuda de Dios va a crecer y cada uno de nosotros nos tenemos que preparar y el único que va a hacer eso es nuestro Señor. Y aquí nos habló del que Él que hace, Él nos que fortaleza, nos forma y nos guía a ser como Él. En primera instancia dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Así llamaban los judíos a la piedra más importante en la construcción de sus casas, porque unían que los cimientos y las paredes. Y para asimilar mejor la expresión edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, es necesario tener en cuenta que ellos recibían de Dios la doctrina. Esto era fundamental o un fundamento sobre la cual se establece la iglesia en el primer siglo. Podemos llamarlos apóstoles y profetas funcionales. Pues hoy también tenemos apóstoles y profetas, pero esto no añaden nada nuevo a la doctrina de la Biblia, porque ya la Biblia dice que está completa. O sea, y sabemos que nosotros no podemos cambiar nada en la Biblia, porque ya lo que está escrito ya así se queda. Nos habla de los 5 ministerios según Efesios. Y aquí nos lleva al capítulo 4, que eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Entonces, eso lo dejamos para continuarlo para la próxima semana. En el capítulo 3,
nos habla de la revelación del misterio. Dios depositó en Pablo un mensaje sagrado, y eso se encuentra del 1 al 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. El número 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Pablo se presenta aquí como un prisionero de Cristo, no solo atrapado por él y servidor por amor, sino porque a causa del mensaje que llevaba sufría prisiones. Si no era prisiones, lo cogían a golpe. Bueno, él no vivía una vida muy tranquila. De hecho, estaba prisionero en Roma al escribir, y nos dice que esto era por causa de Cristo y de los gentiles, pues él había sido enviado a estos. El servicio de Dios implica obstáculos que solo con su ayuda podemos ser superados. No podemos batallar estas cosas solos. Por eso lo tenemos a Él. Yo no me puedo imaginar yo estando preso haciendo todas estas cosas, escribiendo, adorándole a Dios con gozo y todavía sigue haciendo, si te siguiera haciendo su obra. Yo no me lo imagino personalmente. Pero que el Señor le daba la fortaleza, lo animaba. Respecto al mensaje, el apóstol nos dice que varias cosas. La gracia de Dios debía Pablo darla a conocer y no guardarla para él mismo. Y eso es lo que él hace, él no la revela, su palabra. Le fue declarada por revelación. Enseña una vez más que no fue por el hombre, no fue escrita por el hombre. Tenía una gran responsabilidad ante Dios, pues él debía ministrar esa gracia. No se podía quedar con ella. El misterio revelado en el capítulo 3, del 4 al 7. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son que coheredos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. La palabra misterio no se refiere a algo mágico, sino una verdad que no se había dado a conocer nunca antes. El misterio no era que la salvación alcanzará a los gentiles, sino que Dios formaría un solo cuerpo entre todos, entre estos y también los judíos. Pablo fue hecho ministro, es decir, uno que sirve a los apóstoles siempre se expresa al respeto con humildad, porque él siempre dijo que era un siervo. El ministro de la gracia de Dios, aquí nos lo habla en el versículo 8 y el 13. Y a mí que soy menos que el más pequeño de todos santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que lo multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. El número 11 dice que conforme al propósito eterno que hizo a Cristo Jesús nuestro Señor. El 12 dice que que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Y el 13 dice, por cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra
Gloria. Amén. Con frecuencia el apóstol se refiere a su llamado con humildad. Aquí lo estamos viendo, recordando su condición antes de conocer a Cristo. Como perseguía a la iglesia antes del Señor, Dios le encomendó a Pablo la tarea de anunciar un mensaje lleno de gracia divina. Y podía hacerlo no por sus méritos humanos, sino por la gracia del Señor. El versículo 10 nos recuerda que los seres espirituales miran la iglesia como como una manifestación de la sabiduría de Dios. Entonces ángeles buenos y malos observan con sorpresa la obra de Dios que se está manifestando en los hombres redimidos. El versículo 12 y 13, Pablo nos enseña la importancia de la confianza en Dios y de su acudirna, su presencia quien nos fortalece. ¿Para qué? Para preservar en medio de la tribulación y las dificultades en casi del servicio al Señor. Sirviéndolo a Dios no era fácil para Pablo. Siempre tenía sus situaciones, pero él no se aguantaba. La segunda oración de Pablo, y seguimos con el 14, el versículo 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la fe, en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. 18 dice, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y en el 20 nos habla, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Aquí se expone la segunda oración de Pablo, inspirada por el Espíritu Santo. En ella podemos ver las peticiones del apóstol fortalecido con el poder. Indica una obra interna del Espíritu Santo en relación directa con Cristo, habitando en cada corazón. La que afirma que el creyente en amor. Capacidad para comprender. El amor de Cristo, el apóstol ruega por una comprensión y revelación de la poderosa magnitud del amor de Cristo. ¿Verdad que si supera ordinario o que conduce al ser humano a la plenitud de Dios? Amén. Le doy gracias a Dios por esta enseñanza. A mí la leía y verdad que me ayudó bastante de reconocer de que qué privilegio tenemos nosotros de estar con Dios, de tener a un Dios que no, un Señor y Dios que siempre está ahí con nosotros. Aunque hagamos cosas, como estaba diciendo, aunque seamos desobedientes, aunque andemos haciendo las cosas que Él todavía está ahí, ¿para qué? Porque ese amor que tiene Él para nosotros no tiene límites. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias por la palabra de hoy. Gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza que has puesto en nuestros corazones. Y no solamente la enseñanza, sino para aplicar todas estas enseñanzas que nos has regalado, para vivirlas y para hacer ese ejemplo, ese modelo que tú nos dices para estar más cerca
no solamente a ti, sino para parecernos más que a ti. Y siempre sabemos que si seguimos y nos mantenemos en tu camino y seguimos escuchando de ti y buscando de ti cada día, siempre estarás ahí, vas a estar ahí con nosotros. Le damos las gracias, Señor, por la vida de Jessica y sus hijos que vinieron hoy día, por mi esposa, doña Rubiela, por mi hermanita Adriana, Liam y mi hermano Ricardo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fiel, a mantenernos en este camino. Y Pablo nos lo dice, no es fácil, pero sabemos a quién tenemos. En el nombre de Jesús, amén.